Buenos días y buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en la región latinoamericana y más allá, en otras regiones que también tienen interés en este tema. Mi nombre es Ania León, soy la directora ejecutiva para ILSI Mesoamérica y es para nosotros un placer presentar este cuarto seminario que forma parte del ciclo de conferencias que sobre conducta alimentaria ha estado organizando el Comité de Nutrición y de Tecnología de Alimentos de nuestra entidad ILSI. El día de hoy, el tema en específico son los procesos cognitivos que forman parte o que están implicados en las conductas alimentarias de todos nosotros como seres humanos. Quisiera recordar en este punto que ya se realizaron 3 seminarios anteriores a este y que los videos pueden ser revisados y estudiados en nuestro canal de ILSI de YouTube, que pueden por supuesto acceder de forma gratuita y en los cuales hemos estado analizando desde los aspectos antropológicos, luego revisamos todo lo que tiene que ver con los elementos biológicos que definen nuestra conducta alimentaria, pasamos luego a aquellos aspectos sociales que tienen implicación en estas conductas y hoy, como estamos presentando, pues vamos a hablar de esos procesos cognitivos que tienen una implicación en las conductas alimentarias. Para ello tenemos el honor de contar con la participación de 2 expertas en el tema, la doctora Ana María Palomino y la doctora Francela Jaike, a las cuales voy a presentarles, lo que ustedes ya están viendo hoy, y a las cuales les voy a presentar en minutos. Bienvenidas a ambas y muchas gracias, por supuesto, por apoyar este ciclo de seminarios que tiene un objetivo bien claro y es que todos, en cualquier aspecto y cualquier trabajo que tengamos o, ¿verdad?, podamos realmente completar ese gran espectro de temas que tienen que ver con la conducta alimentaria y que entonces cualquiera de nuestros entregables, de lo que hacemos todos los días y que tenga que ver con las conductas alimentarias, pues tenga en cuenta todos los elementos que tienen que ver con esto para que favorezca, por supuesto, el impacto, el éxito de cualquier actividad que realicemos. Así que muchas gracias. De manera muy rápida, gracias. De manera muy rápida les voy a comentar lo que es ILSI para los que no nos conocen. ILSI es una red global de científicos que trabajamos de manera conjunta en un ambiente neutral y del más alto nivel de integridad científica para proveer la ciencia necesaria con el objetivo de mejorar la salud pública y el bienestar, así también la protección del ambiente. En el término de integridad científica tenemos 8 principios de integridad científica que están alineados con la organización global que define estos principios y que ustedes pueden revisar, por supuesto, en nuestra página. Somos una ONG, que significa una organización no gubernamental sin fines de lucro, tripartita porque estamos conformados por científicos que provienen de la academia, de la industria y también de los gobiernos, y que trabajan de manera conjunta para definir cuáles son los temas que se tratan, así como también los objetivos de cada uno de esos proyectos. Además, quisiera decir que en el caso de ILSI Mesoamérica, ya tenemos casi un año de que el gobierno de Costa Rica nos dio la categoría de organización de utilidad pública, lo cual significa que somos consideradas una organización o considerados como una organización cuyos impactos son de bien social y, por supuesto, útiles para la sociedad en general. Eso nos hace sentir muy orgullosos. Es importante siempre hacer una declaración de exención de responsabilidad, de manera tal que es importante, bueno, destacamos que las opiniones expresadas por los siguientes conferencistas, que son expertos científicos en este campo, pues no reflejan aquellas de ILSI como tal, o sea, ellos están hablando desde su perspectiva, en el caso de hoy, como académicas, científicas, y también van a ver ustedes con una amplia experiencia en cada uno de los campos. Y también, pues siempre hablamos, definimos que cada uno de ellos han tenido total libertad y son responsables de la preparación de su presentación. Y me gusta añadir que los conferencistas y todos aquellos que hemos preparado una conferencia siempre, pues tardamos mucho tiempo haciéndolo, ¿no? Siempre preparamos mucho, analizamos muchos artículos y sumamos, por supuesto, toda la experiencia, por lo cual
Yo siempre agradezco a las personas que participan, pues que pongan muchísima atención, que le tomen mucho detalle a lo que nos están presentando, por supuesto también en respeto a ese tiempo que cada uno de nuestros expertos ha dedicado de forma completamente gratuita y voluntaria participando en estos eventos. Así que a ambas muchísimas gracias también por esto y a todos pues que pongamos muchísima atención y aprendamos mucho el día de hoy. De manera inmediata les voy a presentar a nuestra primera experta panelista. Ella es la doctora Francela Heikel. Es especialista en trastornos de la conducta alimentaria por la Universidad de Barcelona y máster en psicología clínica y de la salud por la Universidad de Costa Rica. Tiene más de 14 años de experiencia en atención a pacientes y ha participado dando talleres y charlas tanto a nivel nacional como internacional. Tiene certificaciones en terapia cognitiva conductual para el TCA, que es el trastorno de conductas alimentarias, y también tratamiento basado en la familia, la terapia dialéctica conductual, y es líder implementadora del Body Image Program, un taller de prevención en trastornos alimentarios. Su presentación el día de hoy tiene como título ¿Por qué comemos lo que comemos? Vamos de inmediato entonces a darle el pase a la doctora Heikel para que inicie su presentación. Bienvenida, doctora Heikel. Muchísimas gracias por estar con nosotros. De verdad que es un honor contar con ambas y bueno, adelante, por favor. Muchísimas gracias a Ilsi por la invitación y a la doctora Palomino por compartir este día de unas charlas súper interesantes. Nada más me informan si ven la presentación. Sí, doctora, la vemos perfectamente. Súper. Es que yo no los Adelante. veo, pero no hay ningún problema. Aquí voy dando la charla. Una de las cosas que a mí me interesa, ¿verdad? Es muchísimo poder dar a conocer, ¿verdad? Esto que hay detrás, ¿verdad? Y cuáles son como todas estas implicaciones de por qué ingerimos lo que ingerimos. Como especialista en trastornos de la conducta alimentaria, bueno, muchos de mis pacientes realmente tienen un trastorno diagnosticado y también me llegan a consulta muchas personas que yo digo siempre que están como en el limbo, ¿verdad? Es como estos problemas alimentarios que tal vez no cumplen con los criterios diagnósticos, pero que sufren muchísimo y que tienen muchas dificultades a la hora de comer. Y una de las preguntas más frecuentes que me hacen y que es ahí donde quiero basar toda mi charla, es que llegan a consulta y me dicen, uy, es que comí y no tenía hambre, ¿verdad? Y entonces aquí, esa es una de las primeras cosas que a mí me gustaría que hoy revisemos, porque esto definitivamente va a cambiar nuestra forma de ver la alimentación. Y es que definitivamente es un error cuando nosotros solamente hablamos de hambre y lo asociamos a hambre fisiológica, que es el hambre que tal vez las personas están asociando a la hora de comer, ¿verdad? Es esta hambre que es por la solicitud de nuestro cuerpo que necesita combustible para poder actuar, ¿no? Son para poder mantenernos vivos, calientes, y que definitivamente nosotros sí lo sentimos a nivel corporal porque nuestra energía está baja, ¿verdad? Recibimos alimento y entonces se activa nuestro cuerpo. Y si nosotros lo asociamos a hambre y a esta necesidad de comer, ¿verdad? Como si comemos, si tenemos hambre, comemos, si ya estamos llenos, dejamos de comer, sería muy simple la vida y probablemente no tendríamos estos diálogos que estamos teniendo ahorita. Pero en realidad el hambre tiene muchos tipos y son experiencias que ocurren tanto en nuestras sensaciones físicas, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones y que recorren todas las partes de nuestro cuerpo, mente y corazón. De ahí quería traer a colación una técnica que a mí me gusta muchísimo y es entender los tipos de hambre desde Jan Schossen, que ella es una genia y empieza desde la alimentación con conciencia a decirnos, bueno, aquí hay algo más que ver. Y hay una frase que me encanta que dice, la belleza del ser humano es que estamos, que no veo aquí, ay, perdón, hechos de más impulsos de los necesarios para la supervivencia esencial.
¿verdad? Y entonces esto es sumamente importante porque si nosotros asociamos el hambre con solamente este tipo de acciones, realmente no vamos a entender que hay muchas más cosas que nosotros hacemos y por eso somos tan especiales, por decirlo de alguna manera. Es que estoy teniendo dificultades con la presentación. Dame un momentito. Doctora, dele clic en ahí exactamente en el slide para que ella se recuerde que tiene que pasarlo. Sí. Dele clic en el slide y le da siguiente. Voy a... Con flechita si quiere, con la flechita. Ok. Perdón, es que se me... Ahora sí. Listo. Ok. Entonces, hay estos tipos de hambre que son muy importantes tenerlos en cuenta. Está el hambre visual, está el hambre fisiológica, ¿verdad? Está la olfativa, gustativa, estomacal, celular, mental y del corazón, que es uno de los que más me gusta. Vamos a empezar por el hambre visual. ¿Quién de ustedes, y esto es una escena típica donde uno va a un restaurante y en Costa Rica tenemos la expresión cuando decimos, o sea, estamos, imagínense esta escena, ¿no? En un restaurante comiendo delicioso, estamos ya satisfechos y nosotros decimos, uff, no me cabe ni un alfiler. Es más, hacemos hasta para atrás, ¿verdad? Porque ya no nos da más para comer y de repente viene el mesero con este carrito de postres deliciosos y automáticamente algo pasa en nuestro cerebro, ¿verdad? Y en nuestro estómago donde ¡pum!, se abre un espacio y entonces ya logramos comer el postre. No podemos decir que no. Y esto es algo que pasa muchísimo, ¿verdad? O sea, el hambre visual, realmente nuestros ojos, por decirlo de alguna forma, dicen, sí puedo comer esto, pero está muy desasociado a lo que es el hambre física y el hambre estomacal porque realmente uno está repleto. Hay dos estudios súper interesantes donde ponen a dos personas, dos grupos de personas, en uno ponen un bowl, ¿verdad? Un tazón de sopa, donde normalmente, ¿verdad? O sea, si usted ya dejó de, o se comió la sopa, ya no está, y en el otro bowl es un refill automático, pero las personas no saben que está refiliándose, digamos, el bowl. Y resulta que las personas que tenían este refill automático sin saberlo ingirieron, o sea, vea estas cifras, que es muchísima, 73% más de lo que las otras personas ingirieron. Igual se hace otro estudio y con confites, ¿verdad? Donde está un bowl de confites que tiene un color, ¿verdad? No se ve a lo interno y está otro que es transparente. Y igualmente comen las personas más, hasta un 71% más de confites, aquellas que visualmente podían verlo. Entonces esto nos está diciendo algo que realmente lo que nosotros vemos sí va a implicar, ¿verdad? Una sensación y unas ganas de comer. Y alguien que sabe muy bien esto son los publicistas. Nosotros sabemos que incluso hay fotógrafos especializados en los alimentos, ¿verdad? Para crear imágenes tan deliciosas como la que estamos viendo, donde esto tiene un arte detrás para poder ayudar a las personas a que consuman estos productos. Y hay unas fotografías que a mí me causan, ¿verdad?, gracia, porque lo hacen en forma de chiste, pero en realidad es una realidad, ¿verdad? De cómo hay una diferencia entre los anuncios de todas estas, aquí vienen comidas rápidas, pero de todos estos anuncios, ¿verdad? Y cómo se ven en la realidad. Entonces, un poco para poder ligar sobre que las personas sabemos que con la vista nosotros igual vamos a poder adquirir alimentos y tenemos que tenerlo muy en cuenta. Dentro de este
y lo que quería mostrar hoy, ¿verdad? Es de cómo podemos ir acercándonos a poder estar más conscientes de esta hambre visual. Y hay un ejercicio práctico que me gustaría que lo empezaran a aplicar, y es que a veces nosotros cuando comemos, y más si, bueno, en mi caso yo tengo 3 chicos, ¿verdad? Pequeños, y uno está en el corre-corre, otro en el trabajo y hacer un montón de cosas, y muy pocas veces se sienta con la disciplina de ¿verdad? Conectarnos con la comida y poder por lo menos dar puede ser un segundo a poder visualizar el plato que tenemos enfrente, ¿verdad? Entonces, el trabajo es, bueno, percibir cuáles son como los colores, cuáles son las texturas, las formas, las decoraciones, y qué es lo que mis ojos en este momento les está gustando sobre esta comida. Y también importante ver qué satisface el hambre visual, ¿verdad? Y definitivamente la belleza. Y no solamente la belleza estética, por eso es que siempre se está mencionando por parte de los nutricionistas, los médicos, de la importancia de la estética en el plato, porque muchas veces solamente cubrimos con los requerimientos básicos para la alimentación, ¿verdad? Que estén todos los grupos alimentarios, y a veces no hay ni siquiera coherencia entre lo que estamos comiendo, y esto es súper importante para poder ir satisfaciendo nuestra hambre de todas las formas. Y la belleza, como dije, no solamente está en lo que nosotros comemos, pero también está en lo externo, ¿verdad? Ir a darnos un paseo por el bosque, ver las plantas en nuestro jardín, lo que nosotros tenemos enfrente, las personas, o sea, este hambre visual también puede ser satisfecho de cosas mucho más allá de la comida. El otro tipo de hambre es el hambre olfativa. Y es que yo no sé, bueno, definitivamente les ha pasado que cuando ustedes están enfermos, ¿verdad? Uno se enferma y se le quita el apetito. Se le quita el apetito porque no huele nada. Y es que el hambre olfativa, o sea, y esto es súper importante entenderlo, es que nuestro olfato puede diferenciar hasta 10.000 olores diferentes. Es una, ¿verdad? Grandeza de nuestro sistema olfativo. Y si nosotros nos remitimos a por qué es que nuestro sistema olfativo es tan potente, es porque nuestros ancestros lo necesitaban para la supervivencia. Imagínense qué importante era para ellos poder en la oscuridad detectar al enemigo, a un animal peligroso, inclusive la comida, a kilómetros. Entonces, poder tener, ¿verdad?, este efecto tan potente del olfato era vital en ese entonces, y por eso nuestro olfato es tan poderoso. Y cosa diferente que a veces nosotros pensamos que más bien es la lengua, ¿verdad? El gusto, el que nos da esos sabores en la boca, y no, es el olfato. Porque, bueno, aquí puse 4, pero en realidad la lengua solo puede detectar 5 sabores: el salado, dulce, ácido, amargo y el humano, que es este sabor a la proteína. Y como ejercicio práctico, me encantaría que igual hicieran este ejercicio, entendiendo que no se puede, ¿verdad?, hacerlo todos los días ni en todas las comidas, porque nuestra vida es muy ajetreada, y tener la posibilidad de poder conectar con nuestros alimentos desde el olfato, ¿verdad? Y ojalá que estén, ¿verdad?, solos y con un ambiente que se los permita, pero la idea no es que nos consumamos, ¿verdad?, en la comida, sino que, así como un buen catador de vino, que agarra el vino y se lleva, ¿verdad?, la copa a la nariz, igualmente, la idea es que nosotros, así con toda la estética del mundo, traigamos este alimento y logremos percibir cuáles son estos olores, ¿verdad? O sea, un ejercicio lindísimo de ver, bueno, con qué está hecho, si puedo diferenciar algún olor a otro, y irlo haciendo en la medida en que vamos comiendo, ¿verdad? Es mantenernos atentos. Y también al finalizar en la comida, si ustedes no han hecho este ejercicio, es lindísimo ver cómo después de un cierto tiempo, después de comer, todavía se mantienen, ¿verdad?, estos aromas, y todavía se mantiene el sabor en nuestra boca. Y por supuesto, el hambre olfativa se satisface por las fragancias, no solamente igual con la comida, sino
por la naturaleza, por olores que a nosotros nos estimulan, nos hacen sentir bien, cómodos. Yo no sé si ustedes han llegado a un lugar donde huele, tiene una fragancia que con solo respirar, ¿verdad? Es un olor agradable y entonces esto cambia nuestras sensaciones físicas inclusive. Entonces es un ejercicio que les dejo. El otro es el hambre del gusto, que como dije, ¿verdad? No, el gusto se da por todas estas sensaciones más bien a nivel de boca. Típico que cuando uno come unas papitas, ¿verdad? Inclusive el eslogan es, o sea, no vas a poder dejar de parar, pero un poquito también por esto, ¿verdad? También por lo crujiente que pueden ser, ¿verdad? Es como esto, no solamente los sonidos, sino como la textura en la boca, todos, y esto es algo que todas las personas expertas en cocina también están desarrollando, ¿verdad? Cómo hacer una explosión de sabores en la boca. Y las sensaciones de la boca y el gusto que tenemos van a depender definitivamente de nuestra genética, de nuestros hábitos alimentarios en la familia de origen, tradiciones culturales, el condicionamiento, que para nosotros es una comida placentera y que no es una comida placentera. Hay una historia muy vacilona que está contando, ¿verdad? La autora, y ella decía que ella fue a un lugar, ¿verdad? En África, donde fue al mercado y vio que todo el mundo estaba muy emocionado o sea, parecería una delicatez, y entonces ella dijo, bueno, yo voy a ir porque pareciera que esto es demasiado bueno y todo el mundo le está recomendando. Entonces nada más compró, ¿verdad? La delicatez y fue a la casa a comerla. Cuando la abrió se dio cuenta que eran termitas, ¿verdad? Y claro, ella dijo, wow, yo pagué este montón de plata por termitas, no lo puedo creer. Entonces cogió una, ¿verdad? Y dijo, uff, no, ya no lo logro, se lo di al perro. Pero también cuenta la historia muy amena que a la inversa, cuando ella le comentaba a estas personas que en la casa comían langosta y que era una delicatez, ¿verdad? Inclusive para muchos de nuestros países también es así, la gente era impactada, ¿verdad? De cómo esto va a ser algo agradable para ustedes. Entonces, definitivamente, qué nos gusta y qué no nos gusta va a depender mucho de las tradiciones culturales de nuestra familia, donde nuestra familia, no sé, por ejemplo, traían algún alimento y para nosotros es wow, ¿verdad? Y tal vez se le hacía como mucha bulla, decimos aquí, ¿verdad? O sea, como que la gente realmente estaba súper animada y asociaba con algo agradable. Y cuando nosotros queremos realmente conectar con el hambre gustativa, tenemos que estar con la mente también ahí. Porque cuando nosotros comemos y hacemos alguna otra cosa, ver televisión, estar, ¿verdad? O sea, no sé, estar en la computadora trabajando, que hay muchas personas que están, ¿verdad? O sea, reuniones y almuerzan y que esto ya se ha visto que no es adecuado. Nuestra boca va a querer, ¿verdad? Tener esta sensación placentera. Entonces, igual pasa como, por ejemplo, cuando uno come un chocolate, cuando uno come un queque, que a la primera es como, wow, qué delicia, esto está riquísimo. Y la siguiente cucharada, estuvo rico, pero no tanto. Y a la no tanto. Y así va disminuyendo esa sensación placentera porque nuestra boca también va perdiendo este primer impulso. Entonces tenemos que conectarnos con, bueno, esto ya, ¿verdad? Dejó de ser placentero porque lo que nuestra mente va a decir es, yo quiero llegar a este primer gusto o esta primera probada que yo di que me hizo sentir con muchísimo placer. Y estar muy receptivo siempre de las texturas, de los movimientos, de los olores, los sonidos, ¿verdad? Los sabores. Y el ejercicio que va con esto, igual es, todos los ejercicios están muy vinculados con toda el origen de la conciencia plena o el mindfulness, ¿verdad? Que es el mindful eating es una derivación del mindfulness, y entonces si ustedes se dan cuenta es estar presente a la hora de comer. Todos los ejercicios van a estar
vinculadas con esto. Entonces, igual, frente a la comida, la veo y veo cuáles son las sensaciones que me generan en la boca con solo ver la comida. ¿Verdad? Es el típico de veo un limón y ya me empieza a salivar la boca, ¿verdad? Es esta asociación que yo hago con lo dulce, las expectativas, lo salado, lo amargo y cómo esto genera en mi boca sensaciones agradables o desagradables. Y hacer una pausa, ir viendo, ¿verdad? Si cambian las sensaciones, si ya las sensaciones no son tan placenteras, y esto nos va a permitir regular mucho de no estar constantemente queriendo tener sensaciones placenteras que a lo mejor ya nuestro gusto no las siente. Entonces, igual, ¿qué es lo que satisface? Son las sensaciones. Las sensaciones, acordémonos que es una cuestión más muy corporal, ¿verdad? Entonces puede ser en la boca, pero también puede ser en la piel, ¿verdad? Ponerse crema, tener como, no sé, unas almohaditas o algo, digamos, que realmente me genere sensaciones placenteras a mi cuerpo. Está el hambre estomacal, que es el hambre indispensable para vivir, ¿verdad? Estas son estas sensaciones súper incómodas en el estómago. Algunas personas lo sienten como un vacío, como un hueco, como punzadas, dolor, y tiene que ser displacentero porque lo que necesitamos es un reforzamientos negativos, es decir, que yo siento esto y necesito comer para poder pararlo. Algo muy importante es que estas sensaciones estomacales están condicionadas por nuestros hábitos alimentarios y es muy importante entender esto, porque si nosotros, por ejemplo, estamos acostumbrados a hacer los 5 tiempos de comida, nuestro estómago nos va a dar la indicación y no siempre corresponde, ¿verdad? La indicación con realmente hay hambre estomacal y por eso es que es importante tener un panorama completo de, bueno, me siento, digamos, como con hambre fisiológica o hay otros indicadores que me dicen, no, la verdad es que tengo que comer ahorita o es un reflejo automático. Porque también pasa lo contrario, ¿verdad? Una persona que a lo mejor se brinca el desayuno constantemente, no es que su cuerpo no necesite comida, sino que ya está acostumbrado que a esa hora no va a tener alimento. Entonces, por eso es que la persona puede tardar inclusive tiempo, no solamente por esto, evidentemente hay otras cosas que suceden, pero que también es muy importante. Y esto voy a hacer aquí a la aclaración, ¿verdad? Porque cuando hablamos de trastornos de la conducta alimentaria, hay que tener un poco de cuidado y tal vez la perspectiva es un poco diferente según el tratamiento, pero esto lo estamos hablando de manera general sin ningún trastorno de fondo porque definitivamente se complicaría, ¿no? Si yo le digo a una persona que siga su hambre estomacal o no, ¿verdad? Cuando hay cuestiones a nivel físicas que también están pasando, pero por un trastorno vinculado. Y el hambre estomacal puede estar, ¿verdad? Confundirse muchas veces con el reflujo. Las personas que han tenido reflujo pueden vincularse con esta incomodidad, ¿verdad? Empiezan a sentir incomodidad en el estómago y dicen, uy, no, seguramente es que tengo hambre. Bueno, y comen y es peor porque entonces sienten más incomodidad, entonces comen más y entonces es una bola de nieve. Inclusive la ansiedad, ¿verdad? Es como esta preocupación, inclusive puede ser por la comida, por ansiedad por alguna situación que les esté pasando, entonces hay señales en el estómago, entonces comen pero no tenían hambre, entonces sienten más ansiedad por haber comido sin hambre, no sé si les suena este ciclo, ¿verdad? Es muy, muy frecuente, y entonces hay mayor sensaciones, ¿verdad? En el estómago porque lo que se tiene es una emoción que necesita regularse y no es comida, entonces la persona come, pero entonces siente más culpa y vergüenza y así es un ciclo que realmente si no estamos conectados es difícil poder separar en, ok, esto es una emoción importante que necesito trabajar o esto es una situación donde amerita, ¿verdad?, comer. Y el ejercicio es mantenerse alerta a esas sensaciones durante el día. Nuestro cuerpo
constantemente nos está alertando que tiene hambre, ¿verdad? Entonces hay que saber cómo es esa alerta. Si nosotros estamos acostumbrados a no conectarnos con estas señales, es a veces complicado y las señales lo podemos ver en grados, ¿no? De 1, donde no tengo hambre, a 10, que ya estoy, bueno, muriendo de hambre, tengo un hueco, me duele mucho el estómago, ¿verdad? Como una situación muy, muy elevada, y a veces no logramos detectar las primeras señales y las personas a veces tienden a comer cuando ya están realmente con muchísimo malestar estomacal. Y lo que satisface es la cantidad adecuada y los tipos de alimentos también, ¿verdad? O sea, porque a veces comemos cosas que no es lo que nuestro cuerpo necesita o inclusive afecta por el malestar que estamos teniendo. El hambre celular es el hambre, digamos, de la sabiduría del cuerpo, lo digo yo, ¿verdad? Le puse este nombre, pero es esta sabiduría interna. Ustedes cuando vean a un niño pequeño, tienen esta hambre celular muy ¿verdad? Al instante ahí, porque ellos comen cuando tienen hambre, ¿no? Y dejan de comer cuando ya están llenos. Y logran hacerlo de manera muy diestra. No obstante, nosotros cuando vamos creciendo, esto se empieza a confundir con múltiples mensajes, ¿verdad? De nuestros papás, de los doctores, de los anuncios, de nuestros compañeros, y entonces empezamos como a no hacerle caso a nuestro cuerpo. Pero definitivamente si empezamos a tener esta relación, podemos ver, por ejemplo, en algunas veces cuando uno dice, uy, qué rico, tengo ganas de comer una naranja o tengo ganas de comer tal cosa, ¿verdad? Es como que nuestro cuerpo internamente nos está pidiendo algo que a lo mejor le hace falta. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en la pica en embarazados, que es como un trastorno que se da usualmente en personas embarazadas que tienen una nutrición deficiente y empiezan a comer cosas que no son, digamos, alimentos tales o tal cual, ¿verdad? Como arcilla y cosas así. Y lo que se ha investigado es que utilizan estos alimentos, bueno, no son alimentos, esto, digamos, que ingieren porque tiene, por ejemplo, hierro o algo, digamos, que está deficiente en ese momento y lo necesitan para el bebé que está creciendo en su interior. Entonces está muy vinculado con esto. O, por ejemplo, algo tan básico como el aumento de peso según la estación, ¿verdad? Que eso también es como muy, muy relevante. El hecho de que yo cuando tal vez está en invierno necesito más grasa en mi cuerpo y entonces mi cuerpo también me está pidiendo cosas más calóricas, inclusive diferente al verano, ¿verdad? Donde es comida como más liviana, más fresca por el calor y mi cuerpo inclusive tiene algunos cambios. Entonces ese es como el hambre celular que nuestro cuerpo es, bueno, un genio en eso. Y el ejercicio que les traigo hoy es el que igual, ¿verdad? Se sienten con calma, ojalá vayan o pueden ir al supermercado, a a hacer una compra, pero no con mucha hambre, porque si no, entonces el ejercicio no va a funcionar, y preguntarle al cuerpo, ¿verdad? ¿Qué necesito? Yo sé que esto suena como un poco extraño, pero es esta conexión de que quiero hoy, ¿verdad? Que se me antoja. Eh, Sin ponerle atención a todos los preceptos nutricionales que están ahí que nos pueden a veces confundir. Pero entonces, ¿qué necesito? ¿Qué es lo que quiero? ¿Verdad? Y esta conexión es súper importante. Y lo que satisface esta hambre es, ¿verdad? Cosas básicas: agua, sal, proteína, grasa, carbohidratos, minerales, vitaminas, hierro, zinc. En fin, o sea, cosas que realmente nuestro cuerpo necesita para poder funcionar adecuadamente. El hambre mental es uno de los que también me gusta muchísimo y son basados en todo lo que la sociedad nos dice que es bueno y que es malo, que inclusive eh, es contradictorio muchas veces, ¿verdad? Como por ejemplo esto de los huevos, ¿verdad? Que en algún momento se decía que era súper bueno, que tenía mucha proteína y vitaminas, y después se dijo, no, es que no es tan bueno porque tiene mucho colesterol, o solo la yema, solo la clara. Bueno,
Entonces, todos esos pensamientos, ¿qué debo? ¿Cómo debo comer? ¿Verdad? Si he estado en algún tipo de dieta de alguna forma, tal vez imaginando una dieta más rígida con la eliminación de algunas comidas, entonces es, ¿verdad? Como esto de empezar a ver la comida como buena o mala, ¿verdad? Como prohibida, permitida, lo que debería de comer y lo que no. ¿Y cuál es la recomendación que vamos a hacer constantemente y sobre todo personas que trabajamos en el área de trastornos de la conducta alimentaria? Es no satanizar, ¿verdad? Las reglas, porque las reglas cambian al pasar de los años. Entonces, si nosotros nos conectamos con lo que necesita nuestro cuerpo y empezamos a ver cuáles son como lo que yo estoy comiendo según mis reglas mentales, va a ser mucho más fácil. Y una de las cosas que me van a decir es, bueno, tengo muchísimo miedo porque si no veo mi hambre mental, comería todo. Acordémonos que si nos conectamos con los otros tipos de hambre, nuestro cuerpo va a poder regularse adecuadamente, ¿verdad? Entonces no es nada más que elimino el hambre mental, sino estoy consciente de que me prohíbo cosas, inclusive pienso cosas contradictorias. Y entonces este es el ejercicio, ¿verdad? Eh, es un poco estar consciente sobre qué es lo que me dice mi mente sobre la comida y la bebida, sobre lo que debería o no comer, ¿verdad? Cuáles son como todas estas reglas que empiezo a tener y cómo esto determina lo que yo como o no como. Y esto es básico para poder tener una buena relación con el cuerpo, con una buena relación con la comida y sobre todo estar orientado a cuáles son las cosas que me hacen, ¿verdad? Tener emociones de alguna forma, ¿verdad? Inclusive displacentera y vincularme de manera negativa con los alimentos, que ya sabemos que a largo plazo esta vinculación inadecuada puede producir una relación difícil con la comida. Entonces, ¿cómo se satisface? Calmando la mente, ¿verdad? Es logrando escuchar qué es lo que necesita mi cuerpo y confiando en que se puede regular. Y por último, el hambre del corazón. Es el hambre que más nos gusta porque nos conecta a estos lugares y momentos súper placenteros que vivimos con personas que nos recuerdan nuestra infancia, nuestros abuelos, a nuestros papás. En mi familia hubo una escena muy vacilona hace poco, donde de hecho estaba cantando, bueno, había una canción de Gloria Estefan, ¿verdad? De Abriendo Puertas, yo no sé si conocen a esta cantante, pero estábamos con mis hermanas y entonces sonó esa canción y entonces mi hermana dijo, ay, eso me recuerda a Navidad y bueno, nosotros hacemos una pata de chancho y, ¿verdad? Y, en fin, ensalada y puré. Y entonces, claro, todas nos conectamos inmediatamente a ese momento, a esa comida, con una sensación de mucho placer, de mucha armonía y de mucha unión. Entonces, definitivamente, en algunos momentos probablemente ustedes se han conectado con esta comida que sencillamente es una sensación de placer, pero una sensación de placer del corazón, ¿no? De sentirse apepachados. Incluso muchas personas conectan algunos alimentos con el recuerdo de alguien muy querido. Entonces es un hambre muy simbólico y que lo que recomienda la autora es, bueno, cuando sabemos que tal vez no es hambre lo que tenemos porque, bueno, no hay coherencia con el estómago, la boca o el cuerpo, ¿verdad? No nos sentimos débiles, que necesitamos comer, etcétera. Es conectarnos con algo agradable, algo que alimente nuestro corazón, ¿verdad? Hablar con alguien, jugar con una mascota, un regalo, oír una música que nos conecta, en fin, o sea, ese tipo de situaciones. Y incluso si nos comemos esto, o sea, que no hay nada de malo si no lo comemos, hacerlo despacio, ¿verdad? O sea, como conectándonos con este placer que nos puede dar este alimento. Ojalá eliminando la culpa. Y lo que satisface este hambre es la intimidad, es la conexión con otras personas. Y entonces, por último, ¿por qué quería traerles esto a colación y por qué esto es importante? Porque si bien es cierto, es algo que constantemente nosotros lo vemos, lo vivenciamos, cuando nosotros simplificamos la comida como algo que
como cuando tengo hambre, dejo de comer cuando ya estoy lleno, nos vamos a perder. Y en esa pérdida podemos empezar a tener una relación muy inadecuada con la comida, porque vamos a empezar a experimentar emociones como la culpa y la vergüenza, y ya sabemos que estas emociones nos pueden desencadenar comportamientos inadecuados con la comida. Entonces, empezar a ver y explorar esto, ¿verdad? De una manera mucho más amplia, tener este conocimiento de decir, ok, bueno, puedo darme permiso de ver y explorar qué es lo que me está generando mi cuerpo, mis sentidos y cuál es la conexión que tengo con la comida, va a aumentar no solamente el conocimiento de nuestro cuerpo, sino esta libertad, digo yo, esta libertad de poder elegir y decir, ok, bueno, yo a mi cuerpo lo voy a complacer, me voy a conectar con él y entiendo que tiene la capacidad también de regularse. Pero si nosotros solamente nos vamos con la simplicidad o no le prestamos atención a este hambre mental o todas estas reglas alimentarias, realmente empiezo a generar mucha culpa, un disconfort muy grande y no aprendemos a darle al cuerpo lo que necesita. Entonces, muchísimas gracias. Esta sería la presentación mía por el día de hoy y cualquier pregunta, duda, comentario, con muchísimo gusto. Muchas gracias, doctora Francela, por su presentación. De verdad, qué interesante. O sea, estas son cosas que yo creo que todos deberíamos aprender, ¿verdad? De una u otra manera. Y muy útil también, ¿verdad? Para la comprensión de las sensaciones que tenemos y de cómo respondemos a esas sensaciones. Así que le agradezco mucho. Por ahí tengo un par de preguntas, pero las vamos a ver al final. Esto me sirve para recordarle a todos los que están hoy con nosotros que por favor anoten en el chat de preguntas cualquier consulta que tengan, tanto para la doctora Heikel como para nuestra próxima conferencista, que es la doctora Ana María Palomino, que de inmediato se la voy a presentar, pero primero le voy a mandar un aplauso virtual a la doctora Heikel por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, la doctora Ana María Palomino, es un honor también que esté con nosotros, es profesora asistente del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar y del Departamento de Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Se egresó como nutricionista a la misma casa de estudios en el año 2007. En el 2012 terminó su magíster en nutrición en el Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos, el INTA, de la Universidad de Chile, y está por defender su tesis de doctorado para graduarse en psicología de la Universidad Pontificia, bueno, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sus investigaciones se han centrado en el estudio de los determinantes psicológicos de la conducta alimentaria, entre ellos la regulación emocional. Entonces, la doctora, su conferencia, el título que tiene es el rol de las emociones en la conducta alimentaria. Yo espero que de verdad le pongamos muchísima atención hoy también a la doctora Palomino y que aprendamos muchísimo. Así que bienvenida, doctora. Muchas gracias por estar con nosotros, por su tiempo. Así que adelante, la voy a convertir en presentadora y le escuchamos. Adelante, doctora. Bienvenida. Ya, ¿ahí se ve? Sí, perfectamente. Adelante, doctora. Bueno, el título al final lo puse un poquito más general y en realidad voy a hablar un poquito sobre las emociones, enfocándome de manera particular en la regulación emocional y su relación con la conducta alimentaria, con los alimentos, con el exceso de peso, que es donde más se le ha hecho énfasis esta relación. Vamos a hacerlo acá. ¿Se ve? Ha ido avanzando, ¿no? Sí, perfecto, doctora. Adelante. Bueno, esto me pidieron que lo colocara también. Obviamente las opiniones expresadas son de mi responsabilidad básicamente. Ya lo leyeron ya. Y un poco contarles que mi interés respecto del estudio de la emoción y la alimentación nace porque en conjunto con otra colega del Departamento de Nutrición empezamos a indagar sobre la conducta alimentaria en mujeres vulnerables, ¿ya? Y en esa oportunidad encontramos que había muchos factores psicológicos que estaban influyendo. Nosotros habíamos no egresado hace mucho y empezamos a hacer este tipo de estudios. Ella estaba haciendo su doctorado en Estados Unidos. Y entonces ahí obviamente evidenciamos que habían factores psicológicos que influían en la conducta alimentaria y por tanto me pareció interesante empezar a seguir estudiando respecto de esto, de que si había una relación entre psicología y nutrición, así bastante general, así partió el tema. Pero las emociones y la alimentación se han estudiado bastante
desde que el exceso de peso ha sido una problemática generalizada, ¿no es cierto? Y acá yo les coloco, obviamente no solamente en Chile, sino que a nivel mundial existe una alta prevalencia de exceso de peso que tiene relación con sobrepeso, con obesidad y también de obesidad mórbida, como iba aumentando. De hecho, en la última encuesta nacional de salud de nuestro país, de Chile, creció la obesidad mórbida al menos en un 300%, porque subía al 3%. Entonces, el exceso de peso en Chile alcanza el 74% aproximadamente. Y también, por otro lado, la última encuesta nacional de consumo alimentario de nuestro país, que yo creo que puede ser algo que también se repite en toda esta región, el 5,3% de las personas mantenían una alimentación saludable, ya que obviamente se refleja al final en nuestro estado nutricional. Esos alimentos habitualmente eran de alta ingesta calórica, de alto en grasa saturada y en azúcar. Y entonces la Organización Mundial de la Salud sabe perfectamente que el exceso de peso trae asociado otro tipo de enfermedades crónicas, ¿no es cierto? Y que por tanto es súper importante empezar a estudiar de cuáles serían como las causas, ¿ya? Y dentro de estas causas, obviamente que están destacadas no solamente las biológicas, sino que las psicológicas y las sociales, como ya lo hemos visto en todas estas conferencias, ya hasta la cuarta conferencia, y uno pensaba, yo creo que uno en el pregrado jamás tuvo ni siquiera una clase de conducta alimentaria, y ahora nos damos cuenta de la complejidad y de lo que significa estudiar la conducta alimentaria. Y entonces, en relación a la emoción de manera particular, lo que más se ha estudiado es la emoción, la relación de la emoción y la alimentación con el estrés. ¿Ya? Entonces, existen, bueno, revisiones con harta gente, pero un poquito antiguas, pero que, por ejemplo, hablan de una prevalencia de un 35, un 60% de personas que aumentan la cantidad de calorías que consumen en periodos de estrés. Otra publicación también en mujeres, que esto también se da mucho más en mujeres que en hombres, que frente al estrés aumenta la ingesta de alimentos altos en azúcares y en grasas, como una manera de afrontar estas emociones negativas, bajo ellas una percepción de estrés, ¿ya? En su ambiente. El aumento del estrés también, crónico, sobre todo como lo dice la autora Van Strien, también habla de un aumento en las conductas alimentarias menos saludables, ¿ya? Y que por tanto eso también estaría reflejando este exceso de peso. Y la emoción y la alimentación en periodo de estrés, obviamente va a estar mucho más relacionada porque en un periodo de estrés, sobre todo en estrés crónico, emergen mucho más emociones negativas, ¿ya? Y desde ahí también se ha estudiado cómo este estrés crónico, que es por ejemplo en poblaciones de alta vulnerabilidad social, podría estar afectando el exceso de peso. Al menos acá en Chile, y me imagino en toda la región, el exceso de peso está muy relacionado con el nivel socioeconómico, con el nivel educacional, ¿no es cierto?, con el poder adquisitivo que tiene la familia, ya en relación a su estado nutricional, ya lo que puedan comprar, etc. Y entonces acá les traigo una tabla. Este es un artículo que escribe Michael Matz, que es uno de los autores. Yo diría que hay dos grandes autores en términos como de la emoción y la alimentación, o si uno pudiese definir como comer emocional, ¿no es cierto? Y él trae esta síntesis de la literatura respecto de las emociones y la alimentación. Y acá es bien importante estos cambios que se han dado, ¿ya? A medida que avanza el tiempo, la comida parece ser el instrumento que nosotros utilizamos para regular nuestras emociones, porque antes no era tan así. Si uno ve las primeras publicaciones de los años 60, la gente tenía menos apetito habitualmente cuando ocurrían estas situaciones. Ahora no, ¿ya? Y esos datos son interesantes de ir viendo cómo esto ha ido evolucionando en el tiempo. Y en la tabla anterior era de experimentos más bien descriptivos, ¿no es cierto?, a partir de encuestas, y también han habido estudios experimentales en sujetos con estado nutricional normal principalmente. Y acá también es muy interesante lo que él expone, porque él habla de que uno no puede decir que el comer emocional lleva a un aumento de peso necesariamente, ni que esta relación que tenemos nosotros entre la emoción y la alimentación es consecuencia final, al final, el alza de peso, por ejemplo, ¿ya? Entonces, acá valoran el efecto del aumento de la alimentación, de la disminución de la alimentación, o que no había efecto, ya en distintas mediciones de alimentación, como la ingesta alimentaria, ¿no es cierto?, la motivación por comer, etcétera, dependiendo del artículo. Pero acá se evidencia que las emociones negativas, y dentro de las emociones negativas, el miedo tiende a ser una emoción que está afectando más la ingesta, ya sea incrementándola o disminuyéndola, ¿ya? Y cuando yo empecé a estudiar este tema, eso a mí me llamó la atención, porque uno venía ya con esta idea como predispuesta de que la emoción tenía una relación sumamente clara con la alimentación, y eso no es tan así, al menos no se ha visto tan así en la literatura.
Y siguiendo entonces, como les contaba, existen estos dos autores, un autor y una autora. El primero, Michael, lo que hace es armar un modelo de cómo podría dar explicación a esta relación de las emociones y la alimentación. Y este es el modelo, que yo no sé si ustedes lo han visto en los artículos, pero él habla de la emoción, de cómo influye, que existen como 5 maneras en cómo la emoción puede impactar en la comida, ¿ya? La primera tiene que ver con las características organolépticas que tenga el alimento, ¿ya? O sea, siento una emoción, voy a inducir a la alimentación a partir de todas estas características que tiene. ¿Y por qué de las características organolépticas? Porque en teoría, y tal como lo decía la doctora antes, nosotros estamos más llanos a comer alimentos dulces, ¿no es cierto?, que nos van a ser más protectores, que alimentos amargos, ¿ya?, que van a ser algo más tóxico, evolutivamente hablando, ¿ya? Entonces, esa sería como una de las vías por las cuales se puede dar una relación entre alimentación y emoción. Una segunda vía pone énfasis en la intensidad de la emoción que uno siente, ¿ya? Acá nosotros tenemos emociones que podemos diferenciar así a grandes rasgos en la valencia, si es positivo o negativo, o en la intensidad, ¿no es cierto? Intensa, moderada o baja. Acá habla de que las personas que tienen una intensidad muy fuerte tienden a suprimir la alimentación, ¿ya? No como en otros aspectos que se ha visto también en otras publicaciones en donde se tendería a comer más. No, parece que una emoción intensa tendería a suprimir la alimentación. Esa sería como una segunda vía de relación. Una tercera vía de relación tiene que ver con un poco el contexto o la motivación en el que esté esta persona, ¿ya? Por ejemplo, si está en un contexto en donde tiene que hacer una dieta hipocalórica, es muy probable que esta persona, una vez que está en presencia de una emocionalidad negativa, ella prefiera calmar su emoción negativa a seguir un plan de alimentación, ¿ya? Entonces, esa inquietud, esa dicotomía de estar entre seguir mi plan alimentario, ¿no es cierto?, y calmar mi emoción, lo gana el calmar la emoción a través de la ingesta de alimentos, ¿ya? Y una cuarta vía tiene relación con el comer emocional, que es la gente que regula sus emociones, sobre todo las emociones negativas, a partir del comer, ¿ya? No hay mayor explicación que eso. Una quinta vía, y la última, es que obviamente las emociones, si uno habla de una emoción más bien moderada, ¿no es cierto?, no necesariamente va a estar influyendo en los patrones de mi alimentación, ¿ya? O sea, una persona dentro de una emoción moderada, que tiene un estado nutricional normal, no tendría por qué haber muchos cambios respecto de lo que yo como en relación a esa alimentación, a esa emoción que yo sentí, ¿ya? Entonces ahí es súper importante que él va mostrando que hay mucha diversidad en esto de la relación entre la emoción y la alimentación. Y por otro lado, el comer emocional, que está, y esto es una opinión mía, está básicamente liderado por esta autora, que es Vanja Strien, porque ella generó un cuestionario holandés de la conducta alimentaria que ha sido validado en muchos países, también está en español para ser aplicado, ¿no es cierto? Y ella habla de que el comer emocional tiene relación con 3 estilos de alimentación, ¿ya? Y que están basados en 3 teorías psicológicas, que tienen que ver con la teoría psicosomática, con la teoría de la externalidad y la teoría de la restricción, ¿ya? Puedo ser un poco quizás muy formal en esto, pero en el fondo para que tengan conciencia como de la complejidad y de dónde empiezan a venir estas preguntas y de dónde se empiezan a generar estos ítems para este cuestionario. Y entonces ella dice que por un lado, el comer emocional podría ser una respuesta a ciertos trastornos que ocurren en la niñez, ¿ya? Cuando la madre, que es el vínculo primario del niño, no logra satisfacer de manera coherente o lo hace de manera incompleta las necesidades emocionales, biológicas, sociales de un niño, el niño tiende a tener dificultades en la regulación de los mecanismos de apetito y saciedad, ¿ya? O sea, él no logra reconocer, el niño o la niña, el hambre de la saciedad, ¿ya? Y en ese sentido, ella cree, y como lo dice la literatura, habría algo desde el psicoanálisis que produce que esta persona tenga esta desregulación, ¿ya? En cómo nosotros cómo manejamos nosotros nuestro mecanismo de apetito y saciedad. Y por otra parte, muy ligado a esta, Kaplan indica, que también es otro autor que habla de esto, que la angustia, que es una emoción habitualmente muy, muy intensa, nos debería reprimir la alimentación, ¿ya? El querer comer. Y entonces pasa que si estamos con angustia, comemos más, es porque hay un mecanismo que no está funcionando ahí, ¿ya? Y es muy probable que eso se haya aprendido en la niñez, que nosotros al sentir angustia, nuestros padres nos hayan ofrecido comida y que así hayamos calmado nuestras emociones. Entonces, todo eso tiene que ver como la parte más del psicoanálisis.
hay otra teoría que tiene que ver más con la externalidad, que dice relación con que las personas van perdiendo como esta capacidad de sentir, de tener claras las señales internas de nuestro organismo de que si queremos o no queremos comer, ¿ya? Y por tanto, tendemos a fijarnos en lo externo, en cómo está presentado este plato de comida, un poco como decía la doctora, ¿no es cierto?, en la presentación anterior, que sea bonito, que me guste, entonces ya no hay tanto reconocimiento de que si de verdad quiero, tengo hambre o no tengo hambre, ya es una cosa más externa, ¿ya? Y por tanto no necesariamente esta como alimentación externa, que también uno lo puede encontrar así, estaría ligada a el comer emocional, en su generalidad, ¿ya? Y la otra es la teoría de la restricción, es que, bueno, evolutivamente, cuando nosotros estamos, por ejemplo, poniéndonos a dieta, ¿no es cierto?, en una restricción dietaria, el cuerpo lo que hace es, no nos ayuda mucho, lo que hace entonces es disminuir su tasa metabólica basal para no perder esas calorías, y por otro lado, aumenta el hambre, ¿ya? Entonces, esas serían como las tres formas en que ella ha estudiado y ha definido como el comer emocional. Ahora, propiamente tal, el comer emocional se define en general como un mecanismo disfuncional del uso de los alimentos, sobre todo los altos, los palatables, ¿no es cierto?, altos en grasa, calorías, azúcares simples, para el manejo de la emoción. Y entonces, de ahí aparece un concepto súper importante que es la regulación emocional. ¿Y por qué aparece ahí? Porque han habido muchos estudios descriptivos de que existe una relación entre la emoción y la alimentación, pero no se han detenido tanto como en la forma en cómo regula a las personas en general, ¿ya? Y al menos yo en mi tesis empecé a buscar de cuál era la manera en la que regulaban las emociones de las personas, hay muchas formas, ¿ya? Y yo les vengo a mostrar una con la que fue como la que me pareció más práctica de conocer, que es la que está descrita por Gross, básicamente ya, que es un modelo de procesamiento emocional. La regulación emocional es un proceso muy complejo y que obviamente él indica que, él y muchos autores, que tiene varias etapas, ¿ya? Y obviamente es esencial para mantener todas nuestras relaciones en nuestra vida, básicamente, ¿ya? Este modelo de procesamiento emocional es un modelo que tiene estrategias que están focalizadas en el antecedente, es decir, formas de cómo yo regulo mis emociones antes de que aparezca la emoción, y otras que se focalizan en la respuesta, que tiene que ver en cómo yo regulo mi emoción una vez que ya está instalada la emoción, ¿ya? Entonces, desde ahí son súper interesantes porque son dos formas, dos tipos de estrategias muy distintas, ¿ya? Unas son previas y otras posteriores, y entonces también acá destacan algunos autores que el regular la emoción negativa es muy importante porque la mayoría de las veces uno utiliza otro tipo de cosas para regularla, ¿ya? Como son los alimentos, que son lo que hemos estado viendo hasta ahora, las drogas, el alcohol, ¿ya? Y esto uno lo puede ver cuando una persona ha dejado de fumar y empieza a subir de peso, ¿ya? O sea, deja una forma de regular la emoción o el día a día con el cigarro, con las drogas, pero empieza a comer mucho más. Y entonces, este autor propone como 5 estrategias de regulación emocional, pero yo me quedo con 2 que son como, entre comillas, como las más extremas y las que podrían uno agrupar a todas las personas. Y una de ellas es la reevaluación cognitiva y la otra es la supresión expresiva, ¿ya? Y la primera, en términos generales, es la más sana y saludable de todas, porque lo que hace es que la persona vuelva a reinterpretar lo que le está pasando o la situación que está ocurriendo, la reinterpreta para poder manejar esa emoción, ¿ya? Es como cuando uno le da, como dicen los psicólogos y la psicóloga, una resignificación a lo que está pasando, ¿ya? Entonces ahí yo puedo regular. Y por otro lado, está la otra estrategia que tiende a no ser muy sana y que tiene relación, emergió, y entonces, y la, ¿sí? Disculpe. Doctora Palomino, la perdimos 2 segundos. Estamos teniendo algunos problemas con su internet. Si quiere, apague la cámara, que a veces ayuda a que el ancho de banda mejore. Fue una cuestión de 2 segundos. Estaba usted hablando de la primera estrategia y luego apareció con la segunda. Si quiere repetir, se lo agradeceríamos. Sí, sí. Muy amable, doctora. La cámara acá. ¿Ahí? Sí, perfecto. Gracias, doctora. Y mil disculpas.
¿Se ve mi pantalla? Sí, perfecto, la vemos, vemos su pantalla y la escuchamos perfectamente, doctora. Adelante. ¿Dónde quiero sacar esto? Ah, no. Ahí sí. Entonces, como yo les comentaba, la estrategia de regulación emocional son dos principalmente. Y uno es la regulación cognitiva, que era la que estaba comentándole, que era la más sana, ¿no es cierto?, que tiene relación con resignificar lo que me está pasando, esta situación en la que estoy viviendo, ¿no es cierto?, y poder controlar la emoción y evitar este impacto tan fuerte de la emoción, de lo que me genera la emoción. Y por otro lado, la supresión expresiva, que tiene que ver con suprimir mi expresión o reducirla, y como yo les contaba, es bastante compleja esta segunda, porque lo que provoca es que a nivel social provoca muchas dificultades, porque lo que hace la persona es como ser incoherente con lo que siente, ¿ya? Es incoherente en relación a lo que siente y lo que la otra persona ve de lo que le está pasando. Entonces eso nos genera como muy buenas relaciones, se ha visto que genera no las mejores relaciones sociales en respecto de aquellas personas que utilizan la reevaluación cognitiva. Porque la reevaluación cognitiva, ya se ha dicho, y se ha encuestado a personas que son quienes más lo utilicen, es que las personas se describen como personas con menos estrés, ¿no es cierto?, con mayor frecuencia de emociones positivas, que tienen una mejor salud física, que tienen relaciones sociales más cercanas, ¿ya? Entonces, de ahí la reevaluación cognitiva parece ser una estrategia de regulación emocional más positiva y la supresión expresiva un poco más negativa. Y entonces las estrategias de regulación emocional que yo les mencionaba también se han relacionado con el peso corporal, ¿ya? Se ha visto que la supresión expresiva está más relacionada a un aumento en la ingesta alimentaria en las personas que tienen exceso de peso y no en aquellas que tienen un estado nutricional normal, ¿ya? Que las personas con estado nutricional normal tenderían a utilizar mucho más la reevaluación cognitiva. Y que esta sobreingesta alimentaria además se estaría dando por alimentos con alto contenido de calorías, de grasa, de azúcar, etc. Y por otro lado, ya se sabe ya y ya se ha descrito en muchas oportunidades que las personas con exceso de peso tienden a presentar mayores niveles de alexitimia, que esta falta de reconocer sus emociones, ¿no es cierto? Una más baja interocepción de cómo yo reconozco mi interno para saber qué emociones estoy sintiendo. Para poder regular una emoción, tengo que reconocer la emoción y además saber que soy capaz de regularla, ¿ya? Entonces, para eso se necesitan muchas estrategias cognitivas. Y entonces aparece, dado que las estrategias de regulación emocional y la regulación emocional son un proceso sumamente complejo, uno podría hablar de que están bastante relacionadas con cómo están funcionando las funciones ejecutivas, ¿ya? Entonces las personas con exceso de peso ya se sabe, al menos en los estudios hasta el momento, que presentan algunas dificultades en algunas de las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas, ¿no es cierto?, son todas estas funciones más complejas que se alojan en el cerebro, que ocurren a nivel cerebral, que tienen que ver con planificar, con tomar una decisión, con memoria, con inhibición, ¿ya? Las personas con exceso de peso tendrían algunas dificultades en algunas de estas funciones ejecutivas, ¿ya? Y último metaanálisis que se realizó habla de que las personas con obesidad tienen mayores dificultades en aquellas funciones que tienen que ver con el control inhibitorio, con la capacidad de inhibir, ¿no es cierto?, la capacidad de inhibir algo que uno hace automáticamente, con la planificación, con la flexibilidad cognitiva, etc. Pero de sobremanera con el control inhibitorio y la memoria de trabajo, ¿ya? Respecto de las personas con estado nutricional normal. Por otro lado, la pérdida de peso también, y estos autores también lo indican, que al revés, la pérdida de peso podría mejorar algunas funciones ejecutivas relacionadas con la atención y la memoria, ¿ya? Y eso también sería algo bastante como positivo y que estaría relacionando un poco el peso con la función ejecutiva. Y por otro lado, el control inhibitorio, razón por la cual elegí para mi tesis, es una función ejecutiva que siempre ha sido mucho más asociada a las decisiones en salud, a las conductas en salud, a las conductas en nutrición, ¿ya? Y el control inhibitorio hacia la preferencia de alimentos es algo sumamente interesante de seguir indagando. Entonces, hasta ahora, algunos antecedentes, entonces la gente con exceso de peso obviamente va a presentar una mayor ingesta calórica o va a ser mucho más sedentario, muchas veces va acompañado, utilizarían más esta estrategia de regulación emocional de la supresión expresiva, también presentarían más déficit en el control inhibitorio y la memoria de trabajo como dos funciones ejecutivas principales, y se asocian a un déficit en el control inhibitorio que es además específico hacia los alimentos. No es un control inhibitorio generalizado, sino que
la gente con exceso de peso tendría esta dificultad en el control de inhibir respuestas frente a alimentos. Y entonces, bueno, acá les muestro un poquitito de mi investigación, muy general, ¿ya? Pero en el fondo lo que yo quería estudiar era la relación que había entre la estrategia de regulación emocional y el control inhibitorio, pero hacia los alimentos, ¿ya? Hice 2 estudios dentro de las posibilidades, porque además en los estudios lo hice bajo la pandemia, estaban todos en cuarentena acá en Chile al menos. Pero bueno, mi primer objetivo era identificar la relación entre estas estrategias de regulación emocional y el control inhibitorio hacia los alimentos. Y un segundo experimento hablaba de intencionar, si yo intencionaba el uso de una estrategia de regulación emocional positiva, como es la regulación cognitiva, frente a un estímulo de emoción negativa, tenía algún efecto en el control inhibitorio hacia los alimentos, en personas que siempre usaran o mayoritariamente usaran la supresión expresiva y que además tuvieran exceso de peso. ¿Por qué? Porque mi hipótesis era que en el fondo, si nosotros le enseñábamos a las personas con exceso de peso que utilizaban la supresión expresiva y que probablemente utilizaran los alimentos también para comer, cambiar esa estrategia por una regulación cognitiva, eso puede ser una buena forma de, o en realidad un dato para considerar dentro de una consulta nutricional, de una consulta psicológica que se relacione con alimentos, etc. Y entonces, el primer experimento, como yo les contaba su objetivo, en el primer experimento utilizamos solo mujeres, ¿ya? Eran mujeres de entre 18 y 40 años de edad, eran con un nivel educacional alto, ya eran universitarias o técnico universitario, pero concluidos, o sea, eran personas que tenían un nivel educacional, reclutadas por las redes sociales y fueron excluidas aquellas que tenían trastorno alimentario. ¿Por qué se eligió este grupo de personas? Bueno, primero mujeres siempre ha sido siempre me ha gustado trabajar con mujeres como participantes. Y segundo, como estábamos en pandemia, no podíamos acceder a la población más vulnerable, que quizás no tenía computador, porque todos los experimentos se realizaron por computador, quizás no tenían computador, no tenían las condiciones adecuadas para que se aplicara el paradigma experimental, ¿ya? Entonces tuvimos que elegir ese tipo de muestra. Y los instrumentos fueron, bueno, las personas completaron encuestas, ya completaron encuestas online primero, y que tenían que ver con su antropometría, ¿no es cierto?, con peso, talla, con una evaluación de la ingesta alimentaria, actividad física, una encuesta de trastorno alimentario, de desórdenes alimentarios, y el cuestionario de regulación emocional, lo genera Gross, que es un cuestionario de 10 ítems en donde clasifica a las personas si usa más la supresión expresiva o la reevaluación cognitiva. Y todos estos instrumentos fueron tomados online. Ya se les pasó un link de Google Forms y ahí fueron completando sus datos. También el peso y la talla, ya que no es lo ideal para nosotros los nutricionistas y las nutricionistas, ¿no es cierto? Que es estar ahí y hacerlo de la mejor manera posible, pero bueno, se contaba con solamente estos datos. Y entonces, después, estas mujeres, después que completaban todas estas encuestas, pasaban a un experimento, ¿ya? Y el experimento consistía en un STRUP, ¿ya? El STRUP es una prueba experimental que mide el control inhibitorio, ¿ya? Y lo que hace la persona es que tiene que decir en qué color está escrita la palabra y no leer la palabra, ¿ya? Porque lo que se presenta acá son palabras en color, el STRUP original, que es del año 1935, se presenta una palabra en color rojo, pero que dice verde, la gente tiende a leer, ¿ya? O no decir, hay una incongruencia respecto a lo que lee de el color que aparece. Pero en este caso, como es un STRUP alimentario, lo que se incorporaron fueron palabras de alimentación, ¿ya? Y que tenían que ver con alimentos saludables y no saludables, ¿ya? Y ahí para esto se ocupó una plataforma de programación online que se llama Gorilla y que ahí las personas tenían que hacer, ahí les voy a mostrar un poquito cómo lo hacían, al menos las imágenes que le aparecían a ellos, y tenían que hacer este experimento, ¿ya? Y esto metía el control inhibitorio pre, ¿ya? Pero después yo quise que ellas se expusieran a emocionalidad negativa, ¿ya? Y entonces seleccionamos y validamos 22 imágenes de licitación de emocionalidad negativa, ¿ya? De intensidad más bien moderada y alta. Ya estas imágenes están disponibles acá. Hay 1000 imágenes ya en Emo Madrid, en donde uno puede elegir según la valencia y según la intensidad, ¿ya? Y ahí elegimos 22, validamos 20, mandamos a validar 40 y al final nos quedamos con 22. Entonces, la persona así medía el control inhibitorio, nosotros le aplicábamos el estímulo de emocionalidad negativa y después veíamos qué tal había cambiado o no su control inhibitorio, ¿ya?
Entonces, esto fue un experimento general para todas, ¿ya? Acá estarán como más o menos las palabras utilizadas y en este sentido, como por si acaso alguien se anima a hacer también experimentos que midan el control inhibitorio, que quienes trabajan con esto saben que el Stroop es como una muy buena herramienta para medirlo, pero el Stroop alimentario tiene que incorporar palabras alimentarias que primero sean propias de la población que uno está estudiando, ¿ya? ¿No es cierto? En este caso en Chile, propias de la muestra que uno está utilizando y además que tengan un largo y una frecuencia de aparición que sea adecuado, ¿ya? Entonces ahí también hubo una validación de estas palabras, etc. Y algo así le aparecía a la persona en la pantalla, ¿no es cierto? Las personas tenían unas instrucciones donde tenían que marcar de qué color era la palabra que estaban mirando, si era roja, amarilla, azul y verde. Y le iban apareciendo distintos estímulos de alimentos saludables, no saludables, etc. En esas categorías. Y estas eran las imágenes que ellos veían. Ya eran 22 imágenes que pasaban por 6 segundos cada imagen. ¿Ya? Así que era en el fondo como para generar esta emocionalidad, intencionar esta emocionalidad. Y los resultados acá están. Bueno, decirles que como es una muestra con un nivel educacional medio alto, obviamente los datos del estado nutricional no se asemejan a los que están en nuestra realidad país, ¿no es cierto? Chile es un país muy desigual, ¿ya? Entonces hay que tener mucha consideración con eso también. Pero dado que era online, nosotros igual decidimos hacerlo en este tipo de población. Y acá uno, por ejemplo, evidencia que hay una mayor cantidad de personas con estado nutricional normal cuando no es la realidad país, ¿no es cierto? No es la realidad de Chile, pero al menos podemos tener datos respecto de qué pasaba un poco con las emociones, con el control inhibitorio en estas personas, etc. ¿Ya? Solo para mostrarle ahí que en realidad la muestra no es representativa de Chile. Y acá se hizo el gráfico de correlación, que viene a correlacionar el índice de masa corporal con los puntajes de supresión expresiva, ¿ya? Acá se ve que a mayor índice corporal, ¿no es cierto? Es decir, cuando uno sube de peso, ya mayor peso, hay mayor supresión expresiva, hay mayor uso de la estrategia de regulación emocional de supresión expresiva, pero que no es significativo, ¿ya? Y acá también uno podría mirar que a mayor índice de masa corporal, menos se ocupa la regulación cognitiva, pero tampoco es significativo, pero al menos hay algo visual, ya que puede decir eso, pero no son significativas y mucho menos concluyentes. Y entonces acá también les muestro qué pasa con el Stroop, ¿ya? El Stroop también arroja varias variables que son interesantes de mirar, como cuánto se demoraban en responder estas personas en términos de milisegundos, y acá se observa que en general no hubo ninguna dato significativo, si es que las personas con estado nutricional normal se demoraban más o menos en contestar que las personas con sobrepeso o obesidad, ¿ya? Y eso se evidencia en los números que no hay nada significativo. Sí, uno podría detenerse quizás en algunos números, evaluarlo de manera más cuantitativa, de manera específica, ¿no es cierto? Y ver que, claro, que las personas con sobrepeso y con obesidad se demoraban mucho más en este efecto Stroop, ¿ya? Posterior a las imágenes de licitación negativa. Pero no es significativo tampoco. Y también lo que se quiso ver era la pregunta, que en el fondo si el control inhibitorio podía moderar esta relación. Y tampoco es algo que se ve, ya no es significativo, el control inhibitorio no está moderando esta relación entre la estrategia de regulación emocional y el estado nutricional, con un efecto de interacción cero, ya que es cercano a cero. Entonces, como yo les comentaba, las correlaciones no fueron significativas, sí se veía quizás, y acá, bueno, acá obviamente hay mucha discusión respecto del N, uno podría seguir aumentando la muestra, podría hacerlo quizás en población más vulnerable, ¿no es cierto?, que es donde se ha visto que existe más esta relación, pero al menos significativamente hablando no se ve esta correlación entre la estrategia de regulación emocional y el índice de masa corporal, ni tampoco en si el control inhibitorio tiende a ser una variable moderadora, ¿ya? Obviamente, otro tema a discutir es que esto se haya realizado en pandemia. Ya las condiciones experimentales no eran las 100% adecuadas a la hora que aplicaban el experimento, quién podía interrumpirlo mientras estaban haciendo el experimento, porque era igual relativamente largo, entre comillas, ya como, o sea, 15, 20 minutos solo con niños igual es difícil de estar, ¿no es cierto? Y el otro es el autorreporte de las encuestas, ¿ya? La gente tiende a no decir su peso real, a no recordar su peso real, ni tampoco a incluir los alimentos que realmente consume. ¿Ya? La memoria es súper frágil para este tipo de experimentos.
Entonces, eso fue como en general el primer experimento. Y un segundo experimento, que este ya era una cosa más caprichosa de mi parte, en realidad era intencionar el uso de la reevaluación cognitiva. Y esta era una muestra muy pequeñita, ya porque tuvimos que elegir a personas con exceso de peso, que eran muy pocas, nos llegaron muy pocas, y además que estas personas con exceso de peso fueran evaluadas principalmente con cómo que utilizaba la estrategia de regulación emocional de la supresión expresiva. ¿Ya? Y acá también hubo dos grupos, el grupo control y experimental, ¿no es cierto? Y también se les aplicó este mismo food struct que yo les mostré. Y acá lo que se hizo es que antes que vieran los estímulos de emocionalidad negativa, se le indujeron al grupo experimental el uso de la regulación cognitiva. ¿A través de qué? De una instrucción. ¿Ya? Esto también se ha estado... Modificamos una instrucción que habitualmente Gross usa para sus participantes, ya que él no hace cosas relacionadas a la alimentación, relaciona la estrategia de regulación emocional con otro tipo de variables. ¿Ya? Pero lo que se hizo fue como una modificación de esta instrucción, ¿ya? En donde las personas, para poder, antes de ver las imágenes de emocionalidad negativa, tenían que simular que eran un fotógrafo o una fotógrafa experta, ¿ya? Y entonces desde ahí había como una resignificación de lo que iban a mirar. Y por tanto, ahí uno podría decir que estaba movilizándose la reparación cognitiva. Entonces, eso pasó en el grupo experimental. Mientras que en el grupo control, lo que se hizo fue entregarles una instrucción placebo, que era básicamente una instrucción en donde no se elicitaba, o sea, que no se incentivaba el uso de ninguna estrategia de regulación emocional, ya que utilizaran la que quisieran, en el fondo la que estaba ahí, la que utilizaban habitualmente, que era la supresión expresiva, y que dieran lectura a la descripción de un paisaje, básicamente. ¿Ya? Entonces, después se exponían estas 22 imágenes de emocionalidad negativa y después se les veía cómo estuvieron en su control inhibitorio también. A ver si la regulación cognitiva había provocado algún cambio en el control inhibitorio posterior. Y esto no sé si se ve tan claro, pero al menos acá están como las instrucciones que uno les daba. Entonces acá en la primera grupo experimental uno le decía que tenía que mirar que va a mirar una serie de imágenes y que él tenía que imaginarse como que fuera un fotógrafo, una fotógrafa especializada en eso, etc. ¿Ya? Eran personas que eran supresoras expresivas, entonces acá nosotros lo queríamos remover hacia reevaluación cognitiva. Y el grupo control era principalmente que leyera la descripción del bosque valdiviano que está en Chile, que es muy hermoso. Y entonces los resultados acá están. También medimos acá flexibilidad cognitiva, que es como la otra cara del control inhibitorio, y en realidad no hubo diferencias en ambos grupos. ¿Ya? Es una muestra pequeña, ya nosotros esperábamos tener más personas, pero al menos en esta muestra pequeña, porque ya el tiempo apremiaba, se puede ver que no hay gran diferencia, ¿ya? No hay una diferencia significativa entre el control inhibitorio de las personas con estado que usan, o sea, en el fondo el uso de la regulación cognitiva no generó ningún cambio en el control inhibitorio de estas personas. Y entonces también acá, cuestionable el autorreporte, ¿no es cierto?, la pandemia, etcétera. Sí se encontró, porque también medimos comer emocional a través del cuestionario del comedor emocional que fue validado en Chile, que habían hartos niveles, muchos niveles, cercano al 80% de niveles medios y altos de comer emocional en personas con exceso de peso. Eso sí se observó, ¿ya? Y que sería súper interesante también cotejarlo con experimentos. La intervención que se realizó en este grupo experimental no logró un cambio en el control inhibitorio respecto del grupo control, ¿ya? Y eso obviamente habla de la complejidad que significa la evaluación de la conducta alimentaria y de la complejidad de evaluar la emocionalidad. O sea, unir las emociones y unir las conductas alimentarias como dos variables sumamente complejas hace que hacer un experimento sea sumamente complicado y por tanto revela también estos resultados, ¿ya? Como consideraciones finales, entonces, se necesita una mayor cantidad de estudios experimentales, ¿ya? Es importante averiguar el mecanismo de por qué. Acá igual Michael Match hace un modelo, ¿no es cierto? También Van Strien tiene toda una teoría respecto del comer emocional, pero sí sería importante como validar cada una de esas cosas a través de experimentos, ¿ya? De mecanismos explicativos, ¿ya? ¿Por qué está pasando esto? Aunque sea muy complejo, porque la conducta alimentaria es muy compleja, ¿no es cierto? Eso sería algo sumamente interesante. Y además de eso, que esos experimentos sean aplicados a la población, ya, con las características de la población en la que se aplica. Distinto tomar uno acá que en otro país, ¿cierto?
Entonces, lo mismo que yo les comentaba, la complejidad de medir la conducta alimentaria, reflejado en estas 4 conferencias hablando de conducta alimentaria, que aún no está como la solución a nuestros problemas, entre comillas, al exceso de peso básicamente, que es con lo que nosotros, la Organización Mundial de la Salud, nos ha pedido combatir. La complejidad de medir el impacto de la emoción en la conducta alimentaria también es una realidad, y que queda la duda si es que existe una relación directa entre una emocionalidad negativa y una conducta alimentaria específica, ¿ya? Porque si eso fuera tan claro, saldría muy fácilmente en muchos experimentos o en mucha evidencia descriptiva, y eso no es tal, ¿ya? Entonces, al menos, bueno, al menos lo que me queda a mí de lo que yo estaba trabajando es hacer, poner en práctica futuros proyectos que empiecen a indagar mucho más del mundo emocional de las personas, que es algo que también no se hace tanto, sobre todo el mundo emocional con las personas con exceso de peso, pero que además que viven en una situación de vulnerabilidad social, ¿ya? Porque al final, bueno, yo trabajo en el departamento de atención primaria y claro, la gente vulnerable es las personas con las que nosotros estamos siempre investigando y capacitándonos, etcétera, ¿ya? Eso, ahí les dejo mi contacto, por si acaso si quieren seguir comentando este tema que a mí me gusta tanto. Voy Ay, a ver si... muchas gracias. Muchas gracias, doctora Palomino, también para usted. ¿Cómo Muchísimas puedo, gracias por... puedo sacar mi presentación? Ya estamos viendo mi pantalla, no se preocupe. Ah. Bueno, y una vez más, muchas gracias. Qué interesante además, y la felicito porque tiene la posibilidad de hacer estos experimentos también que son tan complejos. Usted nos indica que son muy complejos, pero son muy valiosos, ¿verdad? Y me quedo con esta frase antes de iniciar con las preguntas que tenemos, algunos comentarios. Lo que usted indicaba de la o sea, de que hay muy poca información y, ¿verdad?, experimentos con base en esta relación de las emociones y las conductas alimentarias. Así que, bueno, muchas gracias por ser usted parte también, igual que la doctora Heikel, de la creación de esta evidencia que siempre es importante, ¿verdad?, para todos y que nos están demostrando pues, la complejidad que tiene el poder pues generar conductas alimentarias e incluso informar y formar a las personas con respecto a cómo comer mejor cada día. Yo creo que eso también pues nos hace o le da mucho sentido a lo que ustedes hacen. Bueno, tenemos algunos comentarios, algunas preguntas muy interesantes y voy a empezar con una que me parece que está relacionada con lo que la doctora Francela hablaba y es el tema dice uno de las personas que están con nosotros, habla sobre el impacto de la música cuando estamos comiendo. Entonces, me parece interesante con respecto al ambiente. Él habla de la música, ¿verdad? Pero también, ¿qué impacto tiene el ambiente, doctora Francel? El hecho de que estemos en un ambiente de tranquilidad o comiendo muy rápido porque tenemos que volver al trabajo, o como él indica, bueno, si la música es apropiada, si es más, un ambiente más ameno para comer. ¿Cuál es el impacto del ambiente específicamente? Adelante. Bueno, yo creo que todos en algún momento hemos ido a algún lugar o hemos ido a comer y tenemos como la sensación de esta comida estuvo deliciosa o esto que yo, ¿verdad? Como que me presentaron ahí, aquí estuvo fenomenal, e incluso puedo ir en otras ocasiones y tal vez la comida que estoy ingiriendo no era tan espectacular como mi mente recordaba. Y acordémonos muy bien que cuando hablamos de hambre y de cena y estar presentes es porque probablemente esta persona, cuando estuvo ingiriendo estos alimentos, estaba totalmente presente, estaba conectado con sus sensaciones no solamente fisiológicas, sino del entorno. Entonces hace que el recuerdo sea muy grato. Nosotros no recordamos todo lo que nos pasa porque sería imposible, y recordamos aquellas cosas que nos impactan de manera a veces más traumática, lamentablemente, pero también que tenga, por decirlo de alguna forma, emociones intensas, ya sea agradables y desagradables. Entonces, claro, lo que me está refiriendo esta pregunta es probablemente de un hambre más emocional, ¿verdad? Más de conexión, de
emocional no, del corazón, ¿verdad? Más ya estoy mezclando con lo que estaba hablando la doctora Palomino, más del hambre del corazón, ¿verdad? Que refiere desde el mindful eating, que es un poquito diferente. Entonces, esta hambre que tenga que ver con la relación de mi cuerpo, de la conexión con estas personas con las que estás comiendo. A lo mejor estaba teniendo una charla bastante agradable, personas que impactan positivamente en mí. Entonces, esto hace que la sensación de placer sea, ¿verdad? Como un todo. ¿Quiere añadir algo, doctora Palomino? No, bueno, en realidad yo nunca he investigado sobre si puede influir la música, pero me imagino que claro, como está muy relacionado como nuestra experiencia, de hecho sí recuerdo que han habido estudios en donde la gente con Alzheimer ha recuperado ciertos recuerdos a partir de la música. Entonces, estoy muy de acuerdo con eso, que tiene relación con la emoción, qué nos evoca la música al final. Ahora, en términos prácticos, no sé, hay gente que le gusta comer en silencio, que no haya música, que nada le interrumpa, porque puede concentrarse mejor en lo que está comiendo. Entonces, yo creo que no hay como una pauta así. ¿Ya? Pero sí estoy muy de acuerdo con lo que dice la doctora. Muy bien, muchas gracias a ambas. Una colega que además trabaja con pacientes con enfermedad renal nos habla de que, dice, las personas que por enfermedad renal no pueden comer ciertos alimentos y una vez trasplantados pueden consumirlos, lo hacen de forma abundante. Las personas, de alguna manera, lo que ella nos está pidiendo es que conocen que ese alimento que se llevan a la boca está de más, o sea, que están comiendo de más, aún así lo hacen. Y entonces, ¿cuál podría ser un ejercicio que pudiese recomendarse a estas personas? No sé quién quiere comentar. No sé si quiere, comienzo yo. La restricción alimentaria de por sí, ¿verdad? Es como, me voy a meter a la parte más teórica, ¿no? Desde trastornos de conducta alimentaria, pero no necesariamente tiene que ser, ¿verdad? Una conducta patológica, pero ya los estudios indican que la restricción alimentaria es un detonante para las sobreingestas, inclusive nos puede llevar a atracones alimentarios. Entonces, cuando hay deprivación de algún alimento, no es inusual que la persona, cuando lo pueda ingerir, lo coma en exceso. Entonces, esto sí tiene que ser un trabajo donde logremos ayudar a la persona a que ojalá este alimento que consumamos lo hagamos o sea, si ya sabemos que no podemos, digamos, contenernos, que lo hagamos en las mejores condiciones posibles. ¿Verdad? Entonces, es decir, que emocionalmente no me sienta mal, ¿verdad? O sea, donde yo tal vez no sea un día donde esté muy estresado o estresada, donde me peleé con personas, sino un día donde yo esté relajado o relajada, donde ojalá tenga compañía, donde yo pueda tener acceso a estos alimentos y los pueda consumir de manera más controlada, ¿verdad? Para que así paulatinamente yo pueda asociar que el consumo de estos alimentos no me va a llevar a una sobreingesta, sino que los puedo consumir de manera adecuada también, tengo experiencias agradables y que entonces después pueda incluso tener los alimentos en la despensa, en los lugares, sin que, ¿verdad? Cuando los vea ya sea una relación, porque si lo que hacemos es decirle, no los consuma, lo que va a pasar es que cada vez que los consume los va a consumir desaforadamente. Pero sí, eso tiene toda una lógica de transición paulatina, que incluso, aunque suene, digamos, inadecuado, a veces se recomienda bueno, si usted no va a poder contenerse, los compró y está solo y sabe que va a tener una sobreingesta, regálenlo a alguien, ¿verdad? O sea, deshágase de ellos. Toda una lógica, digamos, de tratamiento, ¿verdad? Que no es que siempre lo vamos a hacer, pero con esta lógica de ir aproximándonos, es una aproximación sucesiva, ¿no? Exposición literal en psicología que llamamos. Gracias. Doctora Palomino, ¿algo que quiera añadir?
o sea, un poco en el mismo, me parecen excelentes como las recomendaciones, porque en el fondo lo que hay que tener claro es que todo es un proceso, o sea, es una persona que viene comiendo de una manera, ¿no es cierto? Y de repente cambia su forma de comer. A nosotros, ¿qué más nos gustaría que nos hicieran caso en todas las pautas alimentarias que entregamos? Pero en realidad es súper complejo, de esto mismo que hemos visto. Entonces, al igual que las personas que tienen obesidad y que se operan y que su cuerpo es delgado después, siguen teniendo una forma de pensar desde la obesidad. Entonces, no es tan fácil que cambien estos hábitos alimentarios para bien o para mal, y por tanto acompaño esa idea de que tiene que ser un proceso, y ahí, desde ahí uno tiene que ser mucho más eh, acompañante en este proceso, ya no tan enjuiciador, porque al final eso va a retrasar este cambio de conducta. Ujú. Gracias a ambas. Hay una pregunta que tiene que ver con lo que sucede con las personas cuando dejan de fumar. Y él nos dice que se mencionó al dejar de fumar que los individuos ganaron peso y esto se asocia al control emocional, que, bueno, que en promedio los fumadores tienen 4 kilos menos de peso y que está asociado a efectos farmacológicos del tabaco, bueno, especialmente de la nicotina. Entonces, dice que la literatura señala el impacto de la ingesta de acción de fumar, cómo diferenciar el peso ponderado de las emociones en menoscabo de la respuesta farmacológica. O sea, es interesante. Yo quisiera además decirle al compañero que está con nosotros el día de hoy que nosotros hemos realizado 2 seminarios ya sobre el tema de cómo dejar de fumar para ser exitosos, que puedes revisar los videos en nuestro canal, y que ahí desde la clínica de cesación del fumado, la doctora nos ha dado varias recomendaciones de cómo hacer esta transición, ¿verdad? Porque es cierto que no todos, pero que algunos de las personas cuando dejan de fumar tienen este problema de que aumentan de peso. Entonces, tal vez yo creo que aquí va la pregunta hacia esa sensación que la persona que fuma tiene a nivel de la boca y que entonces la transfiere al hecho entonces de que empieza a comer y come en abundancia ciertos alimentos por las razones que ustedes mejor que yo pueden explicar. Así que adelante, ¿qué es lo que pasa aquí? O sea, no sé si más explicar en términos como de manera particular el mecanismo, que yo no lo sabría decir, pero sí es verdad que uno siempre busca alguna como conducta compensatoria a lo que ya tenía, ¿ya? O sea, uno siempre está buscando algo que compense eso que se fue, ¿no es cierto? Y uno puede hablar también de las relaciones de pareja. Entonces, como que desde ahí, claro, si no está este cigarro que me acompañaba, uno fuma cigarro por cosas sociales, ¿no es cierto? Por compañía, etcétera, también muy asociado también a la adolescencia, que es un periodo vulnerable. Obviamente va a ser reemplazado por otro tipo de cosas, podría ser drogas, tal como yo lo decía en la presentación, por comida, etcétera. Ahora, claro, no todos suben porque no todos eligen la comida no saludable para reemplazar, ¿ya? O sea, también eso es parte de la complejidad del modelo, tal como yo les contaba de los otros autores. Entonces, claro, si uno tiene a disposición una comida saludable, podría ser que la persona al final no suba esa cantidad de kilos que uno esperaría porque dejó de fumar, ¿ya? Pero sí, hay varias estrategias, yo creo que sí, habría que revisar eso que tú comentas de lo que han visto, porque así al menos yo como un mecanismo de manera particular no podría señalar, ¿ya? Pero sí eso ocurre, eso es como una conducta como muy compensatoria, muy habitual, ¿ya? O sea, nuestros pacientes nos llegan cuando han dejado de fumar. Y por eso es que los cambios tienen que ser paulatinos, porque no han llegado personas que quieren mantener, no sé, no quieren seguir subiendo, pero no quieren dejar el cigarro, entonces uno tiene que ir ahí negociando, ¿no es cierto?, qué alimentos vamos a poder ofrecer y que vaya disminuyendo de a poco el consumo de cigarros. Eso yo creo. Doctora Francela, ¿algo que quiera añadir? Yo igualmente no soy experta en el tema, creo que es importante hacer como el análisis de personas que trabajan con cesación de fumado, porque además ya hay, ¿verdad? Como la expertise en eso, pero probablemente viene muy vinculado con una cuestión neuroquímica, ¿verdad? No solamente es como la cuestión, ¿verdad? De que me quitaron algo, sino que a nivel neuroquímico está pasando cosas y que también hay que trabajar en eso, ¿verdad? Entonces creo que sí sería importante ir viendo y ampliando eso, y definitivamente esto complementado como siempre, ¿verdad? Así como en otros trastornos o situaciones, complementado con terapias específicas para eso, ¿verdad? O sea, como muy puntuales para ayudar a la persona
a que a nivel cognitivo, conductual y emocional pueda tener estrategias más adaptativas para la resolución de esto. Para que tenga éxito en ambas partes, ¿verdad? Que tenga Claro. éxito en dejar de fumar, que es un objetivo primordial para su salud, y que al mismo tiempo tenga éxito en el hecho de que no vaya entonces a generar un sobrepeso y una obesidad a partir de esos cambios. Por eso es interesante, como les decía, este grupo interdisciplinario que hay en las clínicas de cesación del fumado, que establecen en las diferentes aristas que estas personas al final tienen que enfrentar, ¿verdad? Entonces, brindan ese apoyo farmacológico que ayuda entonces a tener esa conciliación a nivel neuroquímico, que es lo que hablaba la doctora Heikel, y que entonces les permite, por supuesto, también hacer un control más del consumo de alimentos y también pues, de no irse hacia otros excesos que podrían ser también pues el alcohol, etcétera, etcétera. Así que son cosas que también es muy importante tomar en cuenta. Yo invito a este compañero a que revise, puede buscar clínicas de cesación del fumado de la Caja Costarricense del Seguro Social, y en la página web está bien descrito todo el programa y por supuesto puede ser muy interesante para en cualquier país que pudiesen pues también tomar en cuenta esto y ver los videos que por ahí también están. Vamos a ver otra más. Bueno, les envían varias, les envío muchas gracias y felicitaciones por las conferencias. Y aquí hay una pregunta interesante, dice, ¿cuál es la relación entre cantidad de alimento y tiempo de consumo? También al compañero quisiera invitarlo a que revise un video específico que hicimos el año pasado sobre una serie que era sobre bienestar. Y ahí expertas en nutrición hablan de la importancia que tiene no solo la cantidad, por supuesto la composición de cada alimento que forma parte de ese tiempo de comida, y entonces cómo se logra ese balance, ¿verdad? Y que nos permite realmente tener una adecuación. Si alguna tiene algún, por supuesto, comentario con respecto a esto, adelante, sobre la relación entre la cantidad y el tiempo de consumo. Como en el fondo la velocidad a la que se consume. No, me imagino que tiempo de consumo creo que se refiere a si es el desayuno, el almuerzo, la cena, las meriendas. Ya. No, porque yo pensaba como en la velocidad, entonces... Yo también eso pensé en también la es velocidad. importante. Sí, Porque si me sale... adelante. Decía Francela, en el fondo, con el mindfulness eating, que en el fondo habla de concentrarse, de comer de manera lenta, que uno lo veía como en la carrera, como en el pregrado, que era como súper importante, no reforzar, pero uno no le tomaba tanta importancia, pero en realidad centrarse y concentrarse y tomarse su tiempo en comer. Porque hay gente que es como que le gusta como comer rápido, apurado, acelerado, parado. Y en realidad, claro que eso tiene el mindfulness eating está sumamente comprobado de que es algo, una estrategia positiva para eso. Entonces por eso me quedé con esa duda de qué se referían con el tiempo. Pensé que era la velocidad de consumo. Yo, bueno, por tal vez mis estudios de fondo, ¿verdad? También lo asocié a cuando lo hablamos desde una cuestión más patológica, ¿no? Más inadecuada con los alimentos, y entonces en cuanto a cantidad y tiempo de consumo, que se vincula a atracones también, ¿verdad? Entonces que eso es una característica fundamental, ¿verdad? Acordémonos que los atracones se dan porque yo consumo una gran cantidad de comida a un tiempo pequeño, ¿verdad? De manera descontrolada. Entonces, también es importante esto, ¿verdad? No solamente, no todo el mundo, y los atracones, aquí ya me metí en un tema y ya lo abrí un montón, ¿verdad? Y no lo voy a abrir tanto porque si no nos quedamos aquí 3 horas, pero sí tal vez me gustaría un poquito concentrarme en esto, ¿verdad? Porque, bueno, no sé si en Chile pasa esto, pero socialmente es muy popular la palabra atracón cuando nosotros tenemos sobreingestas, cuando las personas realmente tienen este tipo de comportamientos se sienten bastante mal. Entonces, sí es importante diferenciar entre lo que son atracones objetivos, ¿verdad? Donde ya sí hay una caracterización, ¿verdad? De diagnóstico, y cuando hay atracones subjetivos también, ¿verdad? Cuando hay una sensación de que yo, tal vez la cantidad no es grande, pero sí sentí descontrol. Y con las sobreingestas,
¿verdad? Que las sobreingestas es cuando yo, inclusive puede ser desde el placer, estoy en una fiesta, estoy comiendo y cuando me doy cuenta, uff, comí muchísimo. O hay algo que me gusta mucho, yo sé que ya estoy lleno, pero sigo comiendo. Entonces, sí, si nosotros empezamos a lograr ubicar, no solamente como decís vos, ¿verdad? En los tiempos de comida, ¿verdad? Estructurarnos, que la estructura es fundamental para regularnos, la estructura es fundamental para todo en la vida y también para la alimentación. Entonces nosotros nos estructuramos y esto nos hace y nos ayuda muchísimo al control de la cantidad de comida y previene sobre todo estas sobreingestas y estos atracones, ¿verdad? Entonces, aquí ya me puse más desde la parte de atención, ¿verdad? Que es como mi especialidad en la clínica, pero que es básico para poder controlar las cantidades que yo consumo. Incluso, ¿verdad? Hay personas, y yo creo que en el día a día definitivamente nosotros estamos en un corre-corre, o sea, esto es muy típico, y no necesariamente porque, o sea, no todas las comidas las podemos hacer con conciencia, o sea, definitivamente no pasa así, pero si yo sé muy bien usualmente cuánto como, estoy conectada con mis señales en general, ¿verdad? O sea, desde que yo veo los alimentos, me doy como, empiezo a entrenar mi cuerpo, logro controlar la cantidad de alimentos que consumo y logro identificar cuánto estoy comiendo de más y cuánto estoy comiendo de menos, ¿verdad? Entonces sí es como una práctica, como un proceso, dijo la doctora Palomino. Sí, absolutamente de acuerdo, doctoras. Bueno, yo soy nutricionista, además, nutricionista clínica, 17 años de mi vida, así que ese factor de la estructura es importantísimo, lo que usted anotaba, ambas. De hecho, cuando uno encuentra un paciente que no tiene estructura, relacionándome con el tema de cantidad y tiempo de comida, lo primero que uno hace es empezar a construir esa estructura, incluso empieza por tiempos de comida, ¿verdad? Entonces, eh, eh, esa parte es vital para poder entonces incluso controlar los diferentes tipos de hambre, ¿verdad? Porque entonces ya si yo tengo una estructura, conozco lo que debo comer y a qué hora, entonces ya los factores que pueden condicionarme hacia irme hacia mucho o hacia muy poco se acaban. Entonces es parte de lo que hay que hacer. Y uno encuentra en muchos de los casos que es que desde niños no tenían estructura, ¿verdad? Para el consumo de los alimentos. Entonces es todo un proceso educativo de formación, de construcción de esa estructura, pero es algo que se puede hacer, es algo que es muy interesante de hacer y que es muy exitoso en la medida en que se lleve, como bien decía la profesora Cancela, de una manera paulatina, porque de hoy para mañana construir estructuras de alimentación no es fácil, o sea, no pasa. Entonces, esto es todo un tema de terapia, intervención, de ir construyendo y generando la estructura que más se adapte a la persona y que sea lo más adecuada y sana con respecto a su forma de vida y que le genere bienestar. Así que invito otra vez al compañero a que revise esos videos porque fueron muy interesantes. Revisamos todo lo que, los componentes también del bienestar, que es tan complejo como el de las conductas, ¿verdad? Entonces fuimos de salud mental, bueno, primero entender qué es salud mental, luego toda la parte de nutrición, incluso hablamos de microbiota, de funcionales, de ejercicio, así que también pues hay varios elementos que podrían ser interesantes porque estructura tiene que haber en ejercicio, en comida, ¿verdad? En trabajo incluso. Muy interesante. Perdón, es preventivo. Yo Sí, pondría la sí, palabra sí, sí. preventivo. Excelente. Eso nos previene para no generar luego comer de más o comer incluso de menos, que también temas de conductas alimentarias pues también es importante. Y luego generar un atracón, que bien decía la doctora. Hay un comentario muy interesante y doctora Palomino dice, quisiera su opinión respecto a que si los resultados obtenidos en la investigación podrían relacionarse con que la obesidad es multicausal y no necesariamente implica un comportamiento alimentario determinado o diferente a las personas con peso normalizado, al no encontrarse diferencia significativa. De pronto podría desmitificar, un segundo aquí, de pronto podría desmitificar que todas las personas con obesidad o sobrepeso tienen, y lo pone entre paréntesis, entre comillas, perdón, tienen comportamientos alimentarios inadecuados o no saben comer. O esto realmente no es suficiente para demostrarlo. Es un comentario que me parece muy interesante porque valida mucho lo que pasa con las personas cuando damos consulta.
nos pasa esto, a veces recibimos personas con sobrepeso que no comen mal, y entonces por eso hay que ir a revisar la parte metabólica, Claro. etcétera. Adelante. En el caso de los experimentos, claro, se llevaron a cabo en pandemia, entonces uno no podía acceder a hacer, no sé, una buena evaluación de peso y talla, y desde ahí el IMC también ha sido bastante criticado, como no es cierto que nosotros, a mí me encanta el IMC porque puedo medir poblaciones con ello, pero obviamente no refleja ni la composición corporal, ni cuáles son los patrones, ya. Nosotros aplicamos encuestas de alimentación de 24 horas, pero también están súper sesgadas a lo que se acordara la persona. O sea, era una investigación que tenía muchos sesgos, y tiene muchos sesgos porque evaluamos la conducta, evaluamos cómo se regulan las emociones, y también porque evaluamos el exceso de peso. Y obviamente eso ha sido un cambio paradigmático. Lo único que nos quedaba como más a mano era que recordaran su peso y su talla, y desde ahí clasificarlos como desde eso. Ahora, sí, en general, como la gente con exceso de peso tiene una sobreingesta alimentaria, en general, ¿no es cierto? Y que eso al menos se evidenció en la última encuesta nacional de salud, que tenía más relación con alimentos con alta cantidad de calorías, grasa, azúcar, etcétera. Pero claramente la evaluación del comportamiento alimentario, porque claro, ahí no recuerdo muy bien comentarios, y a mí no me salen estos comentarios, así que no lo he podido leer. Claro, el comportamiento alimentario inadecuado es algo mucho más amplio que un peso y una talla, ¿ya? El cómo nosotros nos percibimos como personas es mucho más que peso y talla, eso es como claro. Pero claro, muchas veces los estudios experimentales dejan eso así, como bastante dicotómico, si el sí y el no. ¿Ya? Entonces, mientras más puro el experimento es mucho mejor, y fue muy complejo hacerlo porque fue hecho en pandemia, pero yo creo que quizás hubiese sido igual de complejo hacerlo en una época no pandémica, por lo mismo que dice el colega como comentario, o la colega como comentario. Que estoy muy de acuerdo con él y ella, o ella. Doctora Heikel, ¿algo que quiera indicar? Me parece muy atinado ese comentario, ¿verdad? Y bueno, desde la forma en que yo trabajo con personas con peso alto, eh, humanizar, desmitificar, ¿verdad? O sea, poder entender los impactos que tiene socialmente, ¿verdad? Lo que sufren las personas que tienen un peso grande, es importantísimo, ¿verdad? Y si nos vamos un poco desde los estudios, desde la evidencia científica, para poder aplicarla a la clínica, es básico para poder tener, ¿verdad? Al final, eso es lo que quieren estas conferencias, son personas más saludables, personas más felices, más libres, y me parecería genial hacer esa relación, la verdad. Muchas gracias a ambas. Sí, sí, creo que parte de la tarea, y hay muchos más comentarios de muchas gracias, excelentes respuestas, felicitaciones a las dos doctoras, las felicitan, eso creo que es muy bueno, creo que nos está diciendo que la gente está pues deseosa de conocer, es lo que yo les decía, ¿verdad? De conocer de esto. Y ese comentario, doctora Francela, del tema de validar las emociones que las personas que sufren de obesidad, es muy importante también, ¿verdad? Hay historias de historias, y los que hemos trabajado con personas con obesidad sabemos el dolor que estas personas llevan, ¿verdad? Lo que pasa en la sociedad con respecto a ellas, y que ellos, la gran mayoría, quieren, ¿verdad? Resolver de manera adecuada, sin que se les vea como personas que son incapaces de, ¿verdad? Sino más bien nosotros, como personas que estamos tan cerca de ellos, el que les podamos dar herramientas para poder sacar y hacer su tarea, es muy importante, validando todo las emociones que tienen. Así que me parece que ese comentario es muy importante para ir finalizando la sesión. No tenemos más comentarios ni preguntas, así que yo quisiera invitarles también. Vamos a generar un seminario en serie también, que va exactamente a lo que decía la doctora Heikel, y es la nutrición basada en la evidencia, ¿verdad? El cómo trabajar todos estos temas. Hay redes de trabajo a nivel mundial, y por supuesto a nivel científico, que trabajan específicamente esto, el tema de la nutrición basada en la evidencia, para que construyamos en temas, por ejemplo, clínicos, incluso regulatorios, a que les corresponda, ¿verdad?
este trabajo tan importante que se debía hacer con base en la evidencia científica. Yo quiero agradecerles a ambas por haber estado con nosotros el día de hoy, a toda la audiencia. Mantuvimos alrededor de 170 personas la mayor parte del tiempo con nosotros, lo cual es muy positivo. Les reitero a todos los que participaron que estaremos enviando el enlace con el video para que puedan revisarlo con tiempo, ¿verdad? Y en partes. Y que bueno, que por favor nos apoyen y nos visiten en nuestras redes sociales para que se mantengan al tanto no solo de este proyecto que va a seguir sobre conductas alimentarias, sino de otros más que tenemos, por ejemplo, sobre cultura positiva de inocuidad, sobre la relación entre los nutrientes y la salud, que también está muy relacionado con que tenemos el día de hoy, y muchos otros, que siempre estamos trabajando en temas que consideramos que son importantes y que, como les hemos comentado, pues nacen de esas necesidades que los sectores, el académico, el industrial y el gubernamental nos ponen en la mesa. Así que de verdad, muchísimas gracias a todos por participar. Les esperamos en la siguiente sesión y siguen entrando las felicitaciones y los agradecimientos para ustedes. Así que gracias. Les envío un aplauso virtual y bueno, y nos vemos pronto. Muchos éxitos a todas, a ustedes y también a todo el auditorio. Sigan adelante y bueno, y que Dios nos acompañe. Un abrazo fuerte. Muy bien, chao. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, doctoras. Muy amables. Un honor estar con ustedes el día de hoy.